Hola a todos, yo soy Jesús Núñez y bienvenidos a otro episodio más de Experienzus, un podcast en donde intento recopilar las experiencias de cada invitado, su manera de vivir, de pensar, para saber cómo han hecho lo que han hecho y han logrado llegar a donde están ahorita. Para el cuarto episodio les traigo una plática que tuve con Daniel Medina, un autor de Ciudad Juárez que ha escrito 2 libros, Tempo y Desasosiego. Tuve la oportunidad de estar en las presentaciones de ambos libros y después de leerlos me parecieron muy interesantes. Es por eso que invité a Daniel a platicar sobre los libros y la lectura. Quiero comenzar el episodio no sin antes recordarles que pueden seguir el podcast como @experiencespodcast en Facebook e Instagram, donde comparto los episodios y además fragmentos que considero importantes de las pláticas. De igual manera, si hay algún tipo de contenido que quieras ver en las redes sociales, házmelo saber por mensaje privado y buscaré la manera de traer más y mejor contenido. Así que bien, después de esta larga introducción, comenzamos con el episodio. Daniel, bienvenido a este tu podcast, el Experienzus. Un gusto tenerte aquí, qué bueno que aceptaste venir. No, un gusto que me hayas invitado, ya sabes, como siempre, dispuestos aquí a venir a echar relajo un rato. A echar relajo un rato, sí, como debe ser. Bueno, pues vamos a comenzar. No me gusta hacer esta pregunta, pero se me hace muy choteada, pero creo que es conveniente porque a mí me interesa conocerte también más. Quiero que me digas quién es Daniel Medina, porque por lo que dice en tu libro, dice que es un autor primerizo, que comenzó a escribir historias y novelas cortas a los 18 años. ¿Cuántos tienes? Ahorita tengo 24 ya. 24. Va. Entonces, cuéntanos quién es Daniel. Pues Daniel es una persona que está tratando de encontrarse todos los días porque es difícil saber quién es uno. Sí. Cada día empiezas a encontrar cosas nuevas y te cambia totalmente la persona que eres. En ese entonces yo era una persona a la que no... Allá a los 18 empezaba a escribir las historias cortas, empezaba a tratar de desarrollar un poquito más mi habilidad para escribir novelas. Y en ese entonces no me gustaba leer mucho. Uh-huh. Era muy raro, no sé si has escuchado de gente que le pase así, no me gustaba leer y de repente... pues ya me gusta. Encuentran el libro indicado. Efectivamente, y creo que uno de los grandes problemas es que tanto en la educación básica o no te ponen libros a leer, porque yo recuerdo que no me ponían a leer muchos libros en la primaria y he escuchado de otras personas que sí los ponían a leer en otras primarias, etcétera. Y pues nunca le agarré el gusto, me habían puesto a leer El Principito tal vez una vez. Clásico, como siempre. Clásico. Y se me hizo... Pues es una muy buena obra literaria, obviamente. Ajá. Pero tal vez en ese entonces no podía entender lo que debería de haber entendido con esa lectura. Lo mismo me pasó con El Quijote. Hasta ahorita sigo diciendo que es imposible que un niño de primaria pueda entender el Quijote o que pueda leerlo y que pueda digerirlo, vaya. Y una vez cuando entré a la universidad, tenía una clase de lectura y redacción, perdón. Sí. Y el profe llegó súper accesible, llegó con bolsas de libros porque le encantaba comprar libros, tenía maletas así como de viaje. ¿Sí? Y esas maletas se las llevaba todos los días a la escuela para que los alumnos agarraran libros y se pusieran a leer. Y ahí fue cuando, súper trillado igualmente, no encontré el libro me encontró a mí. Okay. Vi una portada, me gustó el título, decía El Juego del Ángel, Carlos Ruiz Zafón. Dije, pues bueno, vamos a ver qué tal. Me puse a leer. Se supone que para la clase teníamos que hacer un ensayo de un libro que leyéramos en el semestre. Me terminé aventando la trilogía completa. Son 4 libros de esos, sí. Pero todavía no salió el cuarto. No, me aventé los 3 libros seguidos ahí. Para mí, que no leía absolutamente nada, aventarse 3 libros en 6 meses era... ¡Wow! Sí. Muchísimo. Y ahí fue cuando me di cuenta. A veces no es que no te guste leer, es que no te gusta lo que has leído. Si alguien te dice a ti que no le gusta la música, posiblemente no le creas, porque algún género le debe gustar, algún artista, etc. Y es lo mismo, y como han pasado los años me he ido desarrollando un poco más. Este que comentabas es mi primer libro, Tempo, pero el año pasado salió un segundo libro, se llama Desasosiego. Y es una perspectiva completamente diferente. Es raro ver cómo
una persona, cómo se va desarrollando en el área que está explotando. Sí. Va cambiando completamente de una obra a otra y no lo veo nada más con los libros. Me supongo que tú también lo has visto con tus habilidades para poder hacer podcast, para poder hacer streaming, etcétera. Sí. Vaya. Sí, de hecho, creo que a mí me pasó casi lo mismo porque cuando yo estaba en la primaria, desde la primaria, es de que te están dando que el Periquillo Sarniento, que sí. Otros libros que, o sea, ni siquiera te dan ganas de leerlos, los ves porque te lo ponen como obligación y al momento de que ves algo como obligación dices, Nel. Entonces, una vez mi madrina me dijo, vamos a comprar un libro, yo te lo compro, tú lo eliges. Entonces, y así, un libro, ¿segura que quieres comprarme un libro? Mejor comprarme un videojuego o algo así, una película. Y creo que es lo que cualquiera hubiera pensado. Entonces, fue en Soriana. Llegamos y el primero que vi es La Isla del Tesoro, de Louise Stevenson, creo que se llama. Lo compré y lo tuve ahí como 1 mes, 2 meses, ni lo abrí. Un día me lo llevé a la escuela, lo abrí, lo empecé a leer. Vamos a vernos intelectuales, dijiste. Sí, dije, a ver si es cierto lo que dicen. Vamos a ver si ven las morritas después de verme leer. Ya sé. Y luego me acuerdo que me fui a las gradas en el receso. Bueno, era recreo, en la primaria era recreo. Lo abrí, en el recreo me lo acabé. Me acabé el libro y yo así me quedé, ¿qué? Ya se acabó. Yo no leo. ¿Cómo me acabé un libro? Entonces, esa satisfacción que sientes al terminar un libro que dices, lo terminé, pero ¿y ahora qué? Esa satisfacción y ese vacío que se siente al final. Sí, dices, ¿y ahora qué? Y ya desde ahí empecé, y todavía no soy un ávido lector, pero, pues sí, si no leo libros, pues trato de leer historias o cosas así. Ahorita con la tecnología y todo, que está Wattpad, está un chorro de cosas para leer. Y así, pero me interesa saber también cómo fue tu espinita para escribir. Porque, por ejemplo, yo he leído y sí, pero nunca me ha dado la espinita de, pues estoy pensando esto, voy a escribirlo. O voy a hacer una historia así. Entonces, ¿cómo llegó esa espinita de querer escribir? Esta pequeña historia también ya la he contado en varias ocasiones. Después de mi despertar literario, que descubrí que sí me gustaba leer, lo primero que piensas es vamos a leer tal vez el mismo género o un género parecido, que si ya te gustó, pues vas a irte un poquito por ahí. Y por respeto al autor, obviamente, no voy a decir nombres, pero es un autor muy famoso. Y compré una de sus novelas y me gustó, pero al terminarla de leer dije, yo también puedo hacerlo. Sí. Dije, a mí me hubiera salido más chido. Y muchas veces decimos eso, ay, qué fea música, yo lo hubiera hecho mejor, o qué feo discurso, yo lo hubiera hecho mejor. Pero el chiste es realmente, si dices eso, pues, ¿se pueden decir groserías aquí? Sí, no pasa nada. Ten los huevos para poder hacer las cosas. Y dices, yo puedo hacerlo mejor, pues, demuéstralo. Y posiblemente a veces no lo logres, a veces te quedes cerca, o a veces lo sobrepases, pero jamás vas a saber si no lo haces. Sí. Y tú te vas a quedar pensando que sí lo pudiste haber hecho mejor. ¿Quién sabe? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero es bueno estar moviendo varias cosas. Intentarlo. Muy bien. Eso es muy, muy cierto, porque si no te vas a quedar con la espinita de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Y bueno, comenzaste a escribir, pero ¿cómo fue ese proceso para escribir? Porque no es nomás llegar y, hoy pienso esto, voy a escribirlo. En bueno, creo que la poesía a veces es así, cuando llega la inspiración, y creo que esto tiene mucho que ver. Cuando llega la inspiración es de que, el amor es tal cosa, y se oye una frase, bueno. Pero tú, ¿cuál fue el proceso para escribir Tempo? Para escribir Tempo, que recuerdo que fue mi primer libro, yo tenía una computadora de escritorio. Y me ponía de repente en las noches, me hacía un Negroni. El Negroni es mi bebida favorita. ¿Cómo es el Negroni? Vamos a hacer sponsor aquí, así que por favor,
patrocínenos. Todos patrocínenos. Lleva 1 onza de gin. Ajá. 1 onza de Campari, licor italiano. Ah, ok. Y 1 onza de vermut rojo. Ok, en este Y un momento todo el twist mundo de vaya a naranja. comprar eso y... Todo el mundo, por favor. Para que escuche más a gusto el podcast. Completamente, lo vas a escuchar de una forma completamente diferente. Pero sí, me hacía mi Negroni y me ponía en mi computadora y me ponía a escribir algo sin saber absolutamente nada de cómo escribir, ni de cómo editar, ni de cómo maquetar, ni nada. Simplemente escribir. Y hice el primer draft y me tardé muchísimo porque, pues, como era una computadora de escritorio, Ajá. tenía que estar literal presente ahí para poder escribir. Y me tardé mucho en acabar lo que viene siendo el primer acto. Y lo acabé, lo leí y dije, hay que hacerlo otra vez. Vendí la computadora porque no me servía tenerla parada ahí. Vendí la computadora, compré una laptop y la laptop fue la que me abrió todo. Que no es una excusa. Si tienes ganas de escribir algo, puedes traer siempre dónde escribir con lápiz, dónde escribir con pluma, pero sí, la computadora facilita las cosas muchísimo. Y de ahí empecé a escribir más y empecé a meterme un poquito más en lo que viene siendo ya la estructura de un libro, cómo se forma, cómo tienes que darle el formato. Y fue un proceso un poquito largo, te digo, sobre todo cuando empecé a escribir el primer acto. Sí. Pero sí, de ahí te vas dando vuelo. Sí, como nomás tener la base y ahí vas. Y es lo que, como te digo, lo que te quita la espinita. A lo mejor al principio yo no estaba pensando en publicar un libro, simplemente estaba pensando en escribir algo porque me había gustado escribir. Y al momento de hacerlo, ya no quieres que nada más sea un escrito porque ya lo estás haciendo y quieres que quede bien. Y ya cuando queda bien, lo vuelves a revisar y tiene errores y tienes que volver a revisar. Y no porque sea una obligación, sino porque no estás a gusto con el contenido que estás haciendo. Y hay un momento en el que tienes que decir, ya, hasta aquí, porque si no te vas a quedar editando el libro toda la vida y nunca va a salir. Sí. Es muy importante saber el tiempo para parar, para decir, ok, ya, hay que sacar esto. Muy bien. Y luego, una vez que terminaste Tempo, ¿cuál fue el proceso o cómo fue la publicación? Porque estamos de acuerdo que antes para publicar era un rollotote, que tenías que conseguir una editorial, que tenías que conseguir y en la editorial aún así batallabas un chorro para publicarlo. Entonces, y por lo que había visto en las presentaciones del libro, bueno, por los que escuché, en las presentaciones del libro, fue algo muy casual el que te lo hayan publicado, pero quiero saber cómo fue ese proceso para la publicación. Digo, a lo mejor alguien que está escuchando quiere publicar un libro también y no sabe cómo. A lo mejor ya tiene escrito, a lo mejor no sé. Pero si alguien quiere publicar un libro, ¿cómo fue tu proceso para publicarlo? Mi proceso personal, porque muchas personas lo hacen de muchas maneras diferentes. Y yo lo primero que hice fue, en cuanto terminé el libro, empecé a mandar correos a editoriales. Mandé a editoriales mexicanas. Ninguna me respondió. Ni siquiera para decirme que no. Que no, sí. Pero mandé también a una editorial en España. Editorial Planeta. Y ellos me respondieron a los 3 días de yo haber enviado los correos. Y ahí también te das cuenta de que hacer las cosas es mucho más fácil de lo que tú podrías pensar. Muchas veces la realidad que uno tiene en su cabeza es completamente diferente a la realidad real. Tal vez muchas personas podrían llegar a pensar, ¿para qué gasto mi tiempo escribiendo correos a editoriales famosas que jamás me van a responder? Pues, ¿cómo sabes? Sí, volvemos a lo mismo, inténtalo. Exacto. Y yo iba con la intención de, si me lo publican, qué chido, si no, pues qué chido, whatever. Y fue una sorpresa que me respondieran tan rápido y que fueran tan accesibles y que fuera tan, hasta cierto punto, fácil hacer el proceso.
Pero he conocido a gente también que ha publicado, ellos mismos se financian los libros, Sí, consiguen las editoriales, etcétera, autopublicaciones, Ajá. exactamente. Y ahorita por los medios digitales tenemos una muy grande ventaja, que es que se puede publicar. Muchas editoriales Ajá. tienen la opción de, no recuerdo cómo se llama la opción, pero puedes hacer como una copublicación. La editorial te patrocina, un ejemplo, el 50% y tú pones el otro 50%. Ah, ok. Y también es una muy buena opción para gente que apenas está empezando. Tenemos Amazon también, lo cual es un proceso también relativamente fácil para publicar. Nada más si tienes que cuidar mucho formatos, tienes que cuidar mucho todo, porque una vez que se sube ya no lo puedes cambiar. Ok. Y sí es nada más checar bien las cosas, pero relativamente es fácil. ¿Y cómo te sentiste cuando te respondieron? ¿Y cuánto tiempo tardaron o sea, los 3 días te contestaron? Te dijeron que sí, pero ¿cuánto tiempo tardó si venía desde España, ¿cuánto tiempo tardó en llegar, Bueno, decirte? ese Ese es es otro tema. Sí, Sí. más que nada, ¿cómo te sentiste al momento en que te dijeron que sí? Y luego ya después, dime cómo. Cuando fue me eso. dijeron que sí, a lo mejor también por la misma razón de que fue tan fácil, tan rápido que me respondieran, Ujú. fue como un, qué padre. Meh. Ajá. Pero al momento de que, después de como 4 o 5 meses más o menos, que me llegaron los ejemplares a mi casa Sí. y ver mi libro impreso. Ya en físico. Sí, en físico todo. ya es, sí, ahí sí es un momento casi mágico. Hasta llorarte, hasta ganas de llorar te dan. Ujú. Y le quieres presumir a todo el mundo porque... No, porque lo y es hiciste. que escribir un libro no es tan fácil como lo pintan, porque, bueno, no sé, ¿cuánto tiempo tardaste en escribirlo? Y es que si contamos desde que empecé el primer draft en esa computadora que te Ajá. digo, hasta el momento en el que terminé el último punto y la última edición y dije, hasta aquí ya está terminado, pueden haber sido como 2 años y medio tal vez. 2 años y medio. Pero de trabajo arduo para terminar el libro y hacerlo bien, fueron como unos 8 meses aproximadamente. Ajá. Ujú. Ok, y luego, a la hora de conseguir, ya teniendo el libro, ¿cómo fue tu proceso para distribuirlo? Porque, bueno, al menos a mí me pasa de que subo o hago las cosas y batallo mucho para darle la publicidad, saber en qué... Porque no me gusta llegar al punto de hacer spam. Entiendo, sí. No me gusta llegar al punto de hacer spam, pero tampoco quiero quedarme así con de... No, pues ahí está, yo nomás. Entonces, ¿cómo lo empezaste a vender, pues? A vender y en la presentación... Bueno, ahorita llegamos a la presentación del libro. Ujú. Pero ¿cómo lo empezaste a vender? ¿Cómo lo empezaste a distribuir? Una muy excelente herramienta para publicidad y que mucha gente subestima muy cañón, que no sé por qué, si es relativamente baratísimo, es la publicidad en Facebook. Ujú. La publicidad en Facebook te da las opciones para todo, Todo. te da el rango de edades, te da el rango de la región en la que quieres, te da precios. Si quieres meterle 15 pesos a la publicidad, Ajá. le metes 15 pesos. Si le metes 5,000, le puedes meter 5,000, etcétera. Pero es una muy buena herramienta, es muy orgánica hasta cierto punto, porque la gente sí lo ve. Y te digo, es muy barato y la gente como que no aprovecha mucho, todavía le tiene mucho miedo a las compras por internet, pagar con tarjeta, etcétera. Sí. Pero es una muy buena opción también platicar con gente que está metida en el ámbito también de la literatura en la ciudad. Me ha servido porque me ha abierto puertas, me ha conseguido contactos, que son también los contactos son todo prácticamente. Porque si cualquiera puede publicar en Facebook, ya salió tal cosa, cómprenla. Y ya. Sí. Pero pues si la van a comprar tus amigos nada más, pues Ujú. qué chido, gracias. Sí. Pero pues se queda en el mismo círculo. El chiste es tratar de expandir un poco. Y lo mismo con Facebook. No simplemente puedes hacer publicidad con la región en la que estás. Puedes hacer publicidad en donde te dé tu gana. Nada más que el problema ahorita con
muchas de las redes sociales es la censura. Ajá. Por ejemplo, yo le estaba dando publicidad a un pequeño teaser que hicimos para Desasosiego. Y me lo tumbaron por contenido explícito, efectivamente. Y está muy raro, ¿no? Antes, cuando recurríamos al internet era porque ahí no había tantas restricciones ni censura, etcétera. Y ahora es al contrario, como que nos están censurando completamente en internet. Y en la televisión ya escucho la palabra nalgas, güey, chichis. Qué raro, ¿no? Sí. Y luego, cuando fue la presentación de tu libro, bueno, te voy a decir cómo me enteré yo de la presentación de tu libro. Una amiga, conoce, a José Dalí. José Dalí, un saludo. Sí, un saludo. Espero que escuche esto. El señor semifinalista de La Voz. Sí, que si un día tienes la oportunidad, está aquí abierta la puerta para el podcast. Aquí. Claro que sí. Entonces, si un día viene, aquí está tu podcast. Te decía, una amiga conocía a José, creo que estuvieron juntos en la primaria, no sé exactamente cómo se conocieron. El caso es que ella me dijo, oye, ¿a ti te gusta leer? Vente, vamos a la presentación de este libro. Y en ese entonces yo estaba estaba en lo último de la escuela y me habían encargado de hacer un reportaje. Te cayó como... Y dije, perfecto, perfectísimo. Y fue cuando de volada te mandé mensaje. Te dije, ¿qué tal? Te puedo hacer una entrevista para la escuela, bla, bla, bla. Y tú, que por cierto, qué bueno que eres así, porque hay muchos que son bien payasos, que tú, no, sí, como no, estamos y que... No, pues, espérate, deja que gane millones y también mamoncísimo. Ya no me vas a hablar, ya no me vas a hablar. Qué bueno que estoy grabando esto antes. Y me contestaste bien amable y me acuerdo haber ido a la presentación, te entrevisté, salió, de hecho creo que nunca te pasé ese video, ¿verdad? No recuerdo, la verdad. Porque me acuerdo haber hecho el reportaje, grabé varias librerías y cosas así. Y entre todo eso, pues ya metí la entrevista. ¿Cómo te fue en la clase? ¿Saqué 10? Huevo. Saqué 10. Entonces, y de ahí fue cuando compré el libro. Y dije, pues vamos a leerlo. A ver qué. Y no es porque estés aquí ni nada, pero desde que lo empecé a leer, no podía dejar de leerlo. Cosas más bonitas yo creo que no le puedes decir a un autor. Sí, no podía dejar de leerlo. Entonces, y de hecho a veces me han dado ganas de ser una especie de booktuber, pero no me considero alguien que lee tanto, entonces no. Si empiezas el canal de booktuber, pues vas a tener que leer a huevo. Bueno, ¿te puedes forzar? Sí, eso sí. Bueno, el caso es que tu libro está cortito, que son como 150 páginas. No me acuerdo. 131. 131. Son 131 páginas. Me lo acabé en 2-3 días. Digo, yo no soy no leo tan rápido ni suelo leer mucho. Entonces, bueno, volviendo a lo de la presentación, ¿cómo fue ver? Porque vi a mucha gente, o sea, era un lugar pequeño, pero estaba lleno. Entonces, ¿cómo te sentiste a la hora de llegar y ver que empezó a llegar gente, empezar a... No sé cuántos libros hayas vendido en esa presentación, pero ¿cómo te sentiste a la hora de ver, wow, sí vino gente? Porque creo que mucha gente cuando hace algo es, no va a venir nadie. Sí, es la mentalidad de foul. Sí. Y está bien, siempre está chido prepararte para el peor escenario. Sí. Porque si pasa algo un poquito mejor, excelente. Sí. Fue muy padre ahí estuvimos en Café Único. Uh-huh. Un gran amigo, Chalo, nos pudo facilitar el lugar para poder hacer la presentación ahí. Nos apoyaron con todo prácticamente, nos apoyaron con el lugar, nos apoyaron con el horario, nos apoyaron con todo. Y estuvo muy padre el ver que empezaba a llegar mucha gente, porque yo estaba ahí en el café. La verdad no recuerdo bien la hora, pero supongamos que si empezaba a las 7, yo estaba ahí como desde las 4 más o menos. Sí. Y arreglando los últimos detalles, tomando cafecito, porque
cafeholic. Bendito sea el café. Y empezaba a llegar un poco de gente. Pues qué padre, llegan y siguen llegando y siguen llegando. Y me dice Charlo, ya no necesitas más sillas. Pues sí, de volada, porque ya no hay. Y te digo, también súper accesible. Empezó a subir sillas, empezó a acomodar la gente. Y se hizo súper padre. Y sí, claro que es bonito ver que mucha gente te apoya. Y más bonito ver gente que no conoces. Sí. Cuando ves a tus amigos es muy padre, te están apoyando, están ahí para ti. Pero cuando es gente que no conoces, es gente que se interesó por ir a ver un evento en especial, no por verte a ti. Y suena raro, pero es mejor que vayan a ver el evento que vayan a verte a ti. Se siente bien. Sí. Y aparte ahí estuvimos también con José Dalí, estuvimos tocando un ratito, estuvo todo muy padre. Y debe de haber algunos videos. Sí. Y bueno, ya pasando de tiempo, ¿cuánto tiempo? No, bueno, más bien quiero preguntarte más cómo fue escribir Desasosiego, porque cuando fue la presentación de Desasosiego me di cuenta que era un proceso diferente porque era otro género. Uh-huh. Entonces quiero que me cuentes más de Desasosiego. Para poner un poquito en contexto, Okay. Tempo es una novela de literatura transgresiva. ¿A qué me refiero? Prácticamente es que todo lo que viene en ese libro son cosas que no quieres platicar con tus papás. Ah, ok. Sí, y sí. Se habla de sexo, se habla de alcoholismo, se habla de drogadicción, violencia, etcétera. Alucinaciones. Exacto. Y en Desasosiego fue un proceso diferente porque lo que me llevó a escribir ese libro fue un acontecimiento que ocurrió hace aproximadamente 2 años. Uh-huh. No me linchen si estoy un poquito mal en las fechas, uh-huh, pero sí entre 1 y 2 años que un niño desapareció y encontraron al niño muerto como a la semana más o menos. Uh-huh. Y la gente estaba súper indignada. Veías post en Facebook de gente enojadísima, sí, gente creo que había pancartas, ¿no? Y había... Sí, exacto. Como las publicidades de los festivales y todo, como se me olvidó el nombre, como flyers. Había sí. Flyers del niño. Sí, todo el mundo lo estaba buscando. Desafortunadamente lo encontraron sin vida. Ajá. Pero lo que me marcó de ese acontecimiento fue el hecho de que la gente, como te digo, estaba súper enojada como por 2 días. Sí. Después de esos días lo estamos viendo y no nada más con eso. La información nos llega tan rápido que las cosas se nos olvidan súper rápido. Sí. Pasó eso, a los 2 días ya se acabó. Hace una semana estaba el rollo de las feministas. Las feministas estuvo como 3 días y ahorita ya otra vez se acabó. Sí, ya. Como si nada. Estábamos escuchando también lo de la selva del Amazonas que se está quemando. Hace 2 días, 3 días no había nada más que pudieras ver en Facebook más que la tragedia. Sí. Y ahorita ya otra vez ya no hay nada. Sí. Y lo que me llamó fue que la gente, al menos aquí en la ciudad, por las cosas por las que vivimos, o en el país también en general, la gente está relativamente acostumbrada a la violencia. Y traté de tomarlo de una forma, en lugar de negativa, traté de aprovecharlo. Tenemos un gran boom también en las narconovelas, etcétera, porque a la gente le gusta el morbo. Sí. Así que mi idea era tratar de humanizar a ambas partes de un secuestro. Quería tratar de hacer que entendiera la gente la forma en la que se puede vivir tal vez un secuestro dependiendo del punto de vista en el que estés. También este libro, si entro en mucho detalle, va a ser completo spoiler. Sí. Así que trato de hacer de que tú veas que todas las personas tenemos problemas por los cuales somos como somos. Uh-huh. Y que a veces no estoy diciendo que puedas justificar las acciones de alguien, pero puedes entenderlas. Es de humanos
saber entender cuando haces algo malo y tomar las consecuencias, pero hay gente que no lo hace. Y eso es lo que trato de plasmar en ese libro. Que trates de entender las dos partes sin juzgar, simplemente tratar de entender. Y eso me llevó también a hacer mucha investigación de campo prácticamente. Trata temas de enfermedades mentales y tuve que buscar gente que hubiera estado en ese tipo de situaciones. Y es difícil escuchar a la gente hablando de cosas... ¿cómo lo hago para que no suene spoileroso? Ciertas conductas que a veces no son tu culpa, pero son tu responsabilidad. Y prácticamente eso es. Y bueno, ese era algo se me fue en Tempo. ¿Cuál fue tu objetivo con Tempo? Porque, bueno, ya vimos que con Desasosiego era sensibilizar a la gente, que fuera más empática. Y tampoco es tanto empatismo, es entender. A veces no te sientes identificadas con las cosas que pasan, pero entiendes. Okay. Y es diferente, porque sí hay situaciones en las que te sientes incómodo, te sientes mal leyendo las cosas, que también es una de las cosas que a mí me gusta ser el lector. Hay muchas veces que estás leyendo cosas de amor, una novela romántica, etc. Y sientes cosas bonitas, empiezas a leer y empiezas a pensar en alguien, etc. Y cuando te presentan situaciones grotescas, situaciones incómodas, es lo mismo. También empiezas a sentir malestar, te empiezas a sentir asqueado. Y yo creo que mucho del arte tiene que ver en expresar emociones, hacer que la gente sienta. Y a veces no siempre tiene que ser una sensación placentera. Sí. Y eso... por eso los estaba escribiendo. Tempo principalmente lo escribí... Fue un experimento. Ok. Un experimento completamente. Ya Desasosiego fue hecho de una manera un poco más estructurada, con un propósito, etc. Pero Tempo fue más práctica. Sí. Pues para hacer práctica quedó muy bien. Muchas gracias. Sí. Hubo algo que cuando fue la presentación de Desasosiego, y eso creo que es algo que debemos inculcar más en el país, al menos en México, que es pues interesarse más por la lectura. No digo que esté mal no leer, porque igual puedes aprenderle de películas, igual puedes aprenderle de series, igual puedes aprender de YouTube. En YouTube está todo. Está todo. Entonces, pero sí creo que no se compara la información que llega audiovisual con algo escrito. Siento que lo ves más, más detallado y creo que puedes entender las cosas mejor. Entonces, cuando fue la presentación de Desasosiego, me tocó ver igual de lleno el lugar, pero veía como personas que iban nomás porque iban acompañando a alguien más. O sea, hubo muchas personas que ni siquiera... sí me tocó ver, bueno, no muchas, fueron varias, pero no muchas, que iban nomás y, pues yo vengo nomás por él, pero pues a ver qué... Pero igual manera me tocó ver más que nada personas grandes que estaban pregunte. Y entonces, ¿cómo cultivarías tú un poco más el hábito de la lectura o con tus libros? Porque, bueno, con tus libros yo veo más que puedo, al menos para iniciar, porque son cortos, van directos, no es como que tengas... Sí piensas porque reflexionas y pasa todo eso, lo que tiene que pasar con el libro. Pero, ¿cómo inculcarías tú un poco más el hábito de la lectura en las personas? Es una pregunta que ojalá tuviéramos una respuesta satisfactoria, pero es algo muy difícil. Primeramente, yo creo que se empieza por la familia, primeramente. Sí, es echar la barra, el mismo cuento de siempre, es que en la familia no te inculcan, pero es cierto.
a veces ni siquiera te tienen que decir que leas un libro. No llega tu papá o tu mamá y tienes que leer este libro. A veces vas pasando por la sala y tu papá está leyendo un libro y te da curiosidad y entonces agarras un libro y empiezas a leer. Pero tristemente en México es uno de los países con menor índice de libros leídos, tengo entendido. Sí. Al menos en Latinoamérica. Así que es raro ver una familia en donde se inculque la lectura. Y es más difícil aún que un niño que no está acostumbrado a la lectura o a ver que alguien lee, que se vea como algo normal el leer, es difícil que agarre el hábito. Es por eso también que, como te digo, yo me tardé muchísimo en agarrar el hábito. Tú también te tardaste algo. Tuvo que entrar tu tía para poder hacerte leer algo. En cuanto a cosas del gobierno, yo creo que ya es más difícil. Tampoco podemos echar toda la barra. No. Como te digo, en las primarias no creo que esos libros que nos ponen a leer, no creo que sean lo suficientemente digeribles para que un niño los entienda. Inclusive El Principito, que es un libro hasta cierto punto heartwarming, ¿cómo se dice? Como... Es cálido, es bonito, Sí. etcétera. Para una persona de menos de 12 años que nunca ha leído, como te digo, que nunca ha leído, es posiblemente difícil que lo entienda. Te digo, si desde chicos vieron a sus papás leer y han estado leyendo, igual y sí lo agarran, pero no es la moda. Sí. no es lo común. Y ¿cómo fue también, bueno, ya volviendo con Desasosiego, cómo fue cuando, no sé si fue tu idea o llegó alguien a decirte, vamos a hacerle un video promocional al libro? Porque cuando yo terminé de leerlo y dije, esto está perfecto para una película. Y he tenido mucho tiempo la idea de, este libro lo puedo hacer. Me han dado ganas de escribir el guión y ver con quién puedo grabarlo. Encontramos un productor y un director y de ahí nos vamos. Luego. Entonces, quiero ver cómo fue, y no sé si tú estuviste en el proceso de la grabación. Entonces, quiero ver cómo fue también el grabar algo que tú lo habías visto y que tú te lo imaginabas, que está escrito, te lo imaginabas, y cómo fue el proceso de grabarlo y ya cuando lo viste al final. Yo, la manera en la que escribo mis libros, trato de escribirlos de una manera muy cinemática. Que al momento de que los estés leyendo, te metas en el mood en el que yo andaba. Y posiblemente no siempre o casi nunca realmente estás pensando lo mismo que yo estaba pensando al escribir. Pero tienes tu idea. Es la diferencia entre la lectura y las películas. Si ves una película y en el guión dice que hay un bar y que pasa tal cosa, tú vas a ver la misma escena y yo voy a ver la misma escena. En cambio, en un libro, aunque esté escrito exactamente igual y lo estés leyendo tú y lo estés leyendo otra persona, se van a imaginar, por ejemplo, un bar diferente, se van a imaginar una mujer diferente, se van a imaginar música diferente en el bar, etc. Y es la diferencia. Por eso me gusta escribir cinemáticamente. Volviendo entonces a la pregunta, se nos hizo muy factible poder hacer un pequeño teaser porque la mayoría de la novela transcurre en una locación. Así que no teníamos que movernos ni del lugar, no teníamos que conseguir muchos actores, no teníamos que hacer absolutamente... Prácticamente lo teníamos fácil para hacer el teaser. Sí. Y junto con un amigo, David Ortiz, hicimos el corto. Lo estuvimos planeando un rato. Un ratote. Vamos a hacer esto, ¿no? Sí, vamos a hacer esto, sí. El lunes. Llegaba el lunes. Me salió algo. Sí. Domingo, sí, domingo. Llegaba el otro lunes, güey, se me olvidó. Sí, ya hasta un día que no lo teníamos planeado. Un día estábamos en mi casa y dijimos, pues, ¿qué? ¿Vamos a hacerlo ya o qué? Pues ya, fuga. Y en ese ratito hicimos el cortito. Ya teníamos un poquito de storyboard, un poquito de la idea de... Pues, te digo, estuvimos platicando muchísimo de cómo iba a ser, pero nomás no nos digamos. Sí. Y ya cuando lo hicimos fue, pues, producción guerrilla.
con lo que había, como Sí, se sí, pudo. Y me gustó, a mí me gustó mucho. Sí. Quedé muy satisfecho con ese trabajo. Sí, de hecho cuando fue la presentación yo ya había visto porque ya habían subido el teaser a Facebook y me tocó verlo antes y justo cuando lo vi iba pasando esa parte donde ya lo había... Bueno, no voy a hacer spoilers, estoy a punto. Iba pasando justo esa parte del teaser y me quedé, wow, sí me lo imaginé así. Ah, qué bueno. Sí me lo imaginé así, pero no sé, a lo mejor yo tengo una vista un tanto convencional, o sea, para que a lo mejor otras personas también lo imaginaron o lo imaginaron muy diferente. Digo, como dices, las novelas de narcos ahorita están como muy... Es el boom. Sí, es el boom. Entonces a lo mejor y otras personas que ya lo habían leído se lo imaginaron como en las novelas, así de que les cortan los dedos y... Más dramático. Ajá, más dramático. Pero no, quedó muy bien el teaser. Y pues te felicito por los 2 libros porque, bueno, al menos para mí y creo que para muchas personas no es tan fácil escribir, publicar y hacer todo el proceso que conlleva. Entonces, de verdad, te felicito mucho. Gracias. Y pues espero poder seguir. Espero que sigas escribiendo porque sí me gustaría leer otro y volverte a invitar para hablar del otro libro. Ah, yo encantado. Ahí ya van unas cuantas cosas escritas, pero unas cuantas cosas de que la mitad no se quedan, la mitad sí. Sí. A ver qué rollo. Y pero ya viene. Perfecto. Y bueno, ya dejando de lado esto, me he enterado por Instagram que también eres músico. Ah, un poquito. Entonces, pero lo que... Bueno, al menos a mí me emociona mucho el ver que andan como una especie de tour, porque me tocó ver que andabas en Estados Unidos tocando en, no sé qué eran, bares, lugares, no sé qué eran. Entonces, también quiero que me cuentes de eso porque me da curiosidad. Me da curiosidad de cómo es que llegaste a ir a otros lugares a tocar. De hecho, ni siquiera sé cómo se llama el grupo, ni siquiera sé nada, nomás veía historias, veía fotos. Sí. Y yo decía, o sea, qué padre que anda fuera de la ciudad, porque muchas bandas se quedan de, no, pues nomás aquí. Ya. Es un tema más medio difícil. Estábamos comentando que regularmente, al menos aquí en la escena de música local, la mayoría de las veces te va a ver la misma gente que ya te vio. Sí. Siempre son los mismos compas o la misma gente que siempre está en el mismo bar. Sí. Y se puede prender súper chido y se pueden poner muy bien los shows, pero es la misma gente, no lo vas a llegar absolutamente nadie más. Así que nosotros empezamos con un pequeño proyecto. José Dalí me invitó a su proyecto y estuve ayudándolo un rato. Estuvimos tocando aquí en Ciudad Juárez, estuvimos vendiendo hamburguesas, vendiendo dogos para poder sacar fondos para irnos de viaje y poder tocar en otros lados. Nos fuimos, lo primerito fue tocar en El Paso. El Paso está pues en Silla de Juárez, así que no sé si cuente mucho. Sí, pero es otro país, sí, así que... es otro país, ya es internacional. Sí, efectivamente. De ahí nos fuimos a la ciudad de Mexicali, nos fuimos por el lado americano. Ah, ok. Pinche calor, estaba de la chingada. gacho. Y luego nos fuimos como para... pues en pleno verano, nos fuimos en pleno verano y hacía un calor horrible. El aire del carro no sirve porque está demasiado caliente. Sí, Jala el aire sí. tan caliente que no te lo enfría. No lo enfría. Tocamos en Mexicali, estuvo muy padre. De ahí, de regreso, nos paramos en una ciudad que se llama Yuma, en Arizona. Okay. No la conocíamos, al menos yo no había escuchado sobre la ciudad, pero pasamos por ahí y por la ciudad pasaba el río Colorado, me parece.
Y todo súper verde, o sea, en medio del desierto con un calorón infernal, pero ahí todo estaba árboles, pasto, etcétera, todo muy padre. Y me dijo José, pues, nos paramos un rato a ver qué rollo. Y ya no traía nada de ganas. Yo quería llegar a mi casa, pero dije, pues va. Como quieras, si te quieres parar, nos paramos. Se dio la vuelta, nos paramos. Llegamos a un módulo de información y es una ciudad muy chiquita, pero está muy bonita. Nos fuimos al río. Un friego de gente nadando en el río que, hasta donde tengo entendido, creo que no se debe nadar ahí porque pueden llegar corrientes muy cañonas que de hecho sí pasan, ¿eh? Sí. Pero pues dijimos, whatever. Sí. Llegamos al río, estuvimos cotorreando un rato, nos metimos al río, que de hecho no traíamos traje de baño. Y estaban unas personas ahí y le dije a una chica, le dije, oye, si nos metemos en ropa interior la gente se va a agüitar o qué rollo. Me dice, tú métete como quieras. Tírenlo. No me puedes decir 2 veces, órale, fuga. Ahí vamos los 2 en calzones al río. Bien a gusto. Salimos y unas personas que estaban enseguida donde estábamos sentados nosotros, estaban cocinando. Y como que nos vieron paisas, no sé, y dijeron, ¿quieren comer? Aquí estamos comiendo. No, pues Simón. Nos pusimos a comer un rato, estuvimos cotorreando con ellos. Les dijimos que éramos músicos y que venimos a tocar de Mexicali. Y nos dijeron, vénganse a mi casa y nos ponemos a pistear y toquen unas rolas, ¿no? Y te digo, ya nos queríamos regresar, Sí. o sea, ya. Y luego estábamos batallando con la gasolina también. La camioneta ya. se venía calentando, no, cañón. Todo un dilema. Y dijimos, pues chingue su madre, pues si nos vamos de perdida que sea de noche para que esté más frillito. Sí. Y llegamos ahí a la casa, a una casa de ellos. Estuvimos pisteando, estuvimos tocando un rato, les gustó. Y una de las chicas que estaba pues, que iba con ellos, o era, no sé, gerente de un bar ahí mismo en Yuma. Se llama Ricky's Place. Y nos dijo ese día era domingo. Nos dijo mañana pueden tocar. Les pagamos el show. Pues va. Dijimos, va. Y no teníamos dónde quedarnos. Dijimos, no, pues nos quedamos en la camioneta. En la camioneta. Pues qué. Y cuando ya pues nos íbamos a ir, nos dijeron, ¿tienen dónde quedarse? No, pues no. Vénganse, yo les pago el hotel. Raúl en Yuma, saludo hasta allá. Se me hace que ha sido la persona más amable que he conocido en mi perra vida. Nos llevó a cenar, nos llevó al hotel, en la mañana nos llevó a comer, nos fuimos al show. Toda la gente se portó maravilloso, súper padre. También conocimos gente ya que tenían las mismas aspiraciones que nosotros. Y era muy bonito estar conviviendo con gente. Y más que todo con gente que no habla tu idioma. Porque batallas un poquito, pero a la vez como que lo te entiendes más. Ajá. No sé cómo explicarlo. Estuvimos ahí, tocamos y nos regresamos para Juárez. Como a la semana o a las 2 semanas tuvimos una tocada en Chihuahua. Y cuando regresamos, José hizo su audición para La Voz. Ahí estábamos en su casa. Llévenme, ¿no? Sí, nos fuimos a llevar, nos regresamos. Estábamos cotorreando ahí en la casa y de repente nos habla. Güey, necesito mi IFE, necesito una copia de mi IFE. Y todos estábamos así aplatanadísimos. Va. Está bien, es nuestro compa, vamos. Ya nos levantamos, fuimos a sacar las copias. Y se las llevamos. Fue la última persona en concursar porque le dieron chance de quedarse hasta el final para que le lleváramos las copias. Ok. Y pues quedó. Sí. Estuvo muy padre. Y ya después de ahí se fue a La Voz. Que repito, quedó ahí en semifinalista. Estuvo en el equipo de Maluma. Sí, Maluma. Y estuvo muy padre. Nos contó varias experiencias ahí muy chidas ahí Sí, espero que al rato pueda venir a contárnoslas acá. Ojalá. A ver qué. Pues Daniel, muchas gracias. Un gusto haber platicado contigo, haberte conocido.
un poco más. Ya sabes, aquí está el podcast y tienes aquí un amigo en el que puedes... Muchas gracias Sí, lo igualmente que y ni quieras. me digas porque ya no me vas a sacar de aquí después. No, pues aquí quédate, aquí tengo sofacamos y tengo todo para que te quedes, si no, ahí está la camioneta. Entonces, no, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Y en dónde te pueden seguir? Me pueden encontrar en Facebook como Daniel Medina. Ahí está mi página sale mi foto y en la portada salen mis 2 libros. Y prácticamente eso es todo lo que tengo. Pueden encontrar también mis libros en Amazon. Los pueden encontrar en Amazon México y en Amazon USA también. Y pues les llegan a la puerta de su casa. Sí, y si no tienen libros, pueden descargarlo en digital. También es en digital, es más barato Es más y barato. salen ofertas bastante seguido, así que vayan checando. Sí, así que no hay pretextos. Pues Daniel, muchas gracias otra vez. Y pues nos vemos después. Gracias. Muchas gracias por haber escuchado el episodio. Espero que les haya gustado y se hayan llevado algo que les sea útil en sus vidas. Antes de terminar me gustaría hacer una aclaración, y es que este episodio se grabó hace algún tiempo y en las redes sociales del podcast regalé los libros de Daniel. Les platico esto para que estén al pendiente de próximos episodios porque puede haber algunas sorpresas en ellos. Ya nomás les recuerdo que pueden seguir el podcast como @experienciaspodcast en Facebook e Instagram y agradecerles nuevamente por haber escuchado hasta el final del episodio. Cuídense mucho y nos escuchamos en el próximo episodio.